Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar hoy con las clases de la materia Sociología Ambiental de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, la sede ORAM. Mi nombre es Lucía Castro, soy la docente a cargo de la materia. Van a compartir conmigo las clases teóricas y las prácticas los días martes. Hoy vamos a comenzar con la primera unidad del programa. Es una unidad donde nos proponemos analizar críticamente el contexto de desarrollo y surgimiento de las ciencias sociales, las distintas ciencias sociales y principalmente con principal énfasis en la sociología. Nuestro propósito es poder considerar, digamos, que cualquier campo del conocimiento, cualquier campo de problemas que se presenta o se desarrolla para la indagación científica es producto de su tiempo, es producto de la historia, y por eso, digamos, nos interesa primeramente analizar en qué momento de la historia de la humanidad, en qué contexto histórico, surge la sociedad como un problema de indagación científica. Luego vamos a ir viendo cómo con el devenir de la historia, ¿no? Con el proceso histórico y el desarrollo del proceso histórico, van a surgir nuevas inquietudes y se van a desarrollar nuevos problemas y nuevos campos de problemas, entre los cuales está lo que algunos han dado a llamar como campo de la sociología ambiental, es decir, la indagación de la relación entre la sociedad y la naturaleza a partir de un momento en que el impacto de la transformación que la humanidad desarrolla sobre la naturaleza genera cambios drásticos y conflictos y crisis que provocan la necesidad de su indagación científica. Pero vamos ahora, a partir de un momento previo, un momento en el que vamos a pensar que justamente lo que está sucediendo es lo contrario, es la fragmentación, que se está profundizando, la fragmentación del conocimiento y especialmente la división entre lo que serían las ciencias naturales, conocemos como ciencias naturales, o ciencias físicas, y las ciencias de la sociedad. Es decir, este momento que lo podemos situar desde mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? En que empiezan a descomponerse en distintos campos del conocimiento el análisis de la sociedad y el análisis de las fuerzas naturales y de las, eh, digamos, de las ciencias físicas. Eh, Como contexto histórico del desarrollo de las ciencias sociales, tenemos que considerar un momento en que se hacía más evidente el proceso de descomposición de un tipo de sociedad, que es la sociedad feudal, y de composición de una sociedad de tipo capitalista. Es decir, que no es de un día para el otro, esto no sucede, por supuesto, de un momento a otro, sino que es un largo proceso que llevó más de 2 siglos, en los cuales esta sociedad feudal, fundada, digamos, en la gran propiedad rural, donde se concentraba el poder en la clase eh, de señores terratenientes, la nobleza feudal, y donde la producción estaba en manos de una población campesina, la principal producción era la agricultura, y digamos dispersa en unidades familiares. También así la incipiente industria se comienza a desarrollar en estas unidades familiares en forma dispersa en el ámbito rural. Eh, entonces, bueno, esta composición de la sociedad, ¿no? De forma dispersa, en grandes feudos, que eran defendidos, digamos, por una nobleza militar y sostenida toda esta sociedad en base al trabajo de los campesinos, con, donde la moral, digamos, principal que aglutinaba, el conjunto de ideas que aglutinaba esta sociedad era principalmente de carácter religioso, ¿no? Incluso el poder otorgado a los nobles devenía de su vínculo con Dios o con seres sobrenaturales. Este tipo de sociedad había entrado en descomposición por un sinnúmero de situaciones,
entre ellas por el desarrollo de la industria y por el peso también cada vez mayor que esa nobleza representaba para esta población rural empobrecida, que padecía grandes hambrunas y grandes momentos de mortandad, producto de la escasa productividad de su trabajo y de el escaso desarrollo tecnológico. En este contexto, digamos, comienzan a desarrollarse las industrias artesanales que de a poco se van agrupando en ciudades, ¿no? En los burgos, y así surgen clases de pequeños propietarios industriales, de pequeños propietarios de talleres que desarrollan oficios, que comienzan a avanzar también, digamos, en la producción industrial, pero todavía a nivel artesanal. En estas ciudades se concentra también el comercio, digamos, porque en la sociedad feudal la circulación de mercancías era escasa y estaba sometida a numerosas trabas por parte justamente de estas noblezas feudales. Entonces, todos esos gérmenes del desarrollo de una sociedad diferente maduran a lo largo de más de 2 siglos eh, y van a dar lugar, digamos, a procesos revolucionarios y conflictivos, como fue primero la Revolución Francesa a mediados del siglo XVIII, y luego, digamos, situándolo en algún momento en el tiempo, lo que se llama la Revolución Industrial, ya en el siglo XIX, mediados, fines del siglo XIX. Estos cambios, digamos, van a provocar, como decimos, no de un día para el otro, sino en un largo proceso, la descomposición de una sociedad fundada, como decíamos, en un orden moral principalmente sostenido por las ideas religiosas y por el clero y la sociedad, y por el clero principalmente católico en el caso de Europa. Eh, Va a provocar entonces grandes transformaciones, la población comienza a concentrarse en las ciudades, empiezan a crecer estas ciudades, en algunos países, principalmente en Inglaterra, que es como el icono del proceso de revolución industrial y el primer país en que este proceso se acelera, se va a ver el desarrollo de técnicas agrícolas que comienzan a desplazar a la población rural campesina por técnicas de mayor productividad, y este desplazamiento se contrarresta con la concentración de esta población en las ciudades, en donde además se estaba desarrollando industrias ya de mayor envergadura que requerían, digamos, la concentración de población, y como digo, estamos hablando a mediados del siglo XIX, ¿no? Este desarrollo también va acompañado de un desarrollo de la tecnología industrial en grandes fábricas, donde, bueno, los inventos o los desarrollos de las técnicas científicas de lo que empieza a prefigurarse como, o que ya está prefigurado como ciencias físicas y naturales, permiten el desarrollo de técnicas productivas que aumentan la productividad este, y, bueno, y requieren la concentración de grandes masas de población obrera, ya entonces no se produce en forma aislada, sino en forma concentrada en las fábricas. Esto va a provocar también el crecimiento de una población desocupada y pauperizada, porque a medida que avanza la industria, se desplaza el trabajo humano por la maquinaria y se profundiza la división en el trabajo entre el capital comercial e industrial, es decir, hay un sector de la sociedad que principalmente invierte el capital en la industria. Todos estos procesos que a lo largo del tiempo van generando la concentración de población en las ciudades y el desplazamiento de población campesina, y van acompañados también por un cambio, digamos, o por lo que los primeros sociólogos van a entender como una descomposición de ese orden moral. Van a generar conflictos sociales, conflictos derivados principalmente de las transformaciones en las condiciones de vida de grandes masas de población, y estas transformaciones principalmente el empeoramiento de sus condiciones de vida
y cambios drásticos de una generación a otra, que pasan de vivir en el campo, digamos, de producir su propio sustento, a residir en las ciudades, deambular como población desocupada, pauperizada, empobrecida. También en un proceso en el cual es incorporada como fuerza de trabajo en la industria toda la familia, no solamente los adultos, sino incluso los niños. En las grandes ciudades se provoca también en estas aglomeraciones el hacinamiento de familias conviviendo en un mismo espacio muy reducido, carente totalmente de condiciones sanitarias, de condiciones de higiene, de condiciones de ventilación, lo cual provoca enfermedades, pestes, también grandes mortandades en las ciudades. Todo esto, como decimos, va a generar un sinnúmero de conflictos sociales dentro de las ciudades, que además están dados por el surgimiento o el desarrollo de esta nueva clase social, que es la clase obrera, y es en este contexto donde desde el pensamiento científico, desde los pensadores sociales, de las ciencias sociales, va a ir desarrollándose la idea, la noción, la necesidad de comprender a la sociedad como objeto de indagación científica, no ya de una especulación filosófica, sino de indagación científica con métodos, con técnicas de observación que permitan, por un lado, conocer cuáles son los problemas sociales, cuál es el origen de los problemas sociales, y sobre todo brindar lo que para los sociólogos clásicos va a ser una solución a este proceso de desintegración y de descomposición social que provoca estos conflictos, que se hacen cada vez más agudos. Entonces, como decimos, en este desarrollo de las sociedades, de la sociedad capitalista, las ciencias en general, ciencias principalmente naturales, físicas, químicas, adquieren un carácter operativo, es decir, que rápidamente los principios teóricos se desarrollan para poder operativizarse en técnicas aplicadas para el desarrollo de la industria y del mayor control de la naturaleza por parte de la sociedad y de la humanidad. Entonces, en ese contexto de desarrollo de ciencias eh, eh, operativas, digamos, al servicio del desarrollo de la industria, la sociología también se propone en su primer momento ser una ciencia de carácter operativo, es decir, que no solamente se proponga indagar en los problemas y el origen de los problemas sociales, sino también brindar herramientas para solucionar estos conflictos, solucionar estos problemas y lograr, de algún modo, lo que se proponía era lograr esa armonía perdida de la sociedad feudal, pero sobre la base de un nuevo orden social. Y bueno, y así se acentúa una ruptura entre la comprensión de los fenómenos de la naturaleza y la comprensión de los fenómenos sociales, ¿sí? Vamos a ver en los textos cómo en este proceso, por un lado, las ciencias naturales, el desarrollo de las ciencias naturales va a incidir en el desarrollo de las ciencias sociales, en el sentido de que estas últimas van a buscar copiar de algún modo, o no copiar, sino aplicar las leyes de las ciencias físicas, sobre todo de las ciencias naturales, al entendimiento de los fenómenos sociales. Es decir, pensar que también existen leyes que rigen el desenvolvimiento de la sociedad, leyes que son asimilables a las leyes que rigen, por ejemplo, el movimiento estudiado por la física, pero a la vez, digamos, de que inciden las ciencias naturales y las ciencias sociales, los fenómenos que estudian son considerados de orden diferente y no, interrelacionados, ¿sí? Es decir, que para la sociología, la sociedad, para la sociología clásica, por supuesto, la sociedad es un fenómeno sui generis, diferente, totalmente aislable y estudiable al margen de los condicionamientos ambientales. Pero a la par tiene que tener en su estudio, la ciencia social, la sociología,
consideración por aquellas leyes descubiertas en el orden de la física y de la biología. Esto es así porque, como vamos a ver, por ejemplo, en los primeros teóricos de la sociología, hay una fuerte influencia de entender que o sea, la sociedad está regida por leyes de orden natural, tanto en el ámbito de la economía como en el ámbito de la política y de las relaciones sociales. Para los primeros sociólogos, Comte, Saint-Simon y Durkheim, incluso Weber, existe una tendencia a la armonía que se va o sea, la sociedad es un organismo que va a tender a la armonía, ¿sí? Así como lo es la naturaleza, como lo son los otros órdenes de la naturaleza. La sociedad también tiende a ser comprendida como un organismo compuesto por distintos órganos que cumplen sus funciones y que van a tender siempre a la armonía y a eliminar aquellos elementos disruptivos. Eh, Eso por un lado. También por otro lado, las leyes de la evolución descritas por Darwin también van a ser tomadas por las ciencias sociales para entender cómo los cambios dentro de una sociedad o dentro de la sociedad se dan a partir de procesos de evolución natural, espontáneo, y donde lo que vamos a ir viendo es la generación de órdenes superiores a partir de órdenes inferiores, es decir, una evolución lineal de progreso, vamos a decir, desde unidades más simples a unidades más complejas. Todo esto tomando, digamos, digamos, lo desarrollado, lo descubierto en la biología también. Y así vamos a ver que dentro de las ciencias sociales, a su vez, cada órbita de lo que es la sociedad, cada fenómeno de la sociedad, va siendo asumido, el estudio de cada una de estas órbitas, por distintas ciencias. Se va fragmentando ese conocimiento en distintas partes. La sociología va a entender que las relaciones sociales pueden ser estudiadas al margen de la política, al margen de la economía, que pueden analizarse como fenómenos propios. Así vamos a ver, por ejemplo, que y también la economía, que es la primera ciencia social que se desarrolla y que justamente hoy a veces tendemos a pensar a la economía como una ciencia que no es una ciencia social, es una ciencia prácticamente de carácter matemático abstracto, ¿no? Y que no tiene que ver con la política y que no tiene que ver con la sociedad y las relaciones sociales. Esta forma de entender la economía tiene su origen en estos momentos de la historia, en donde justamente la economía que antes en sus clásicos había tendido a analizar cuál era el origen de la riqueza, cuál era el origen del valor, cada vez más va a tender a dejar de lado la preocupación por el origen, a tener por dadas las condiciones de base de que se parte de un sistema económico determinado, tenerlas por dadas, no analizar su historia, la forma en que se fueron constituyendo esas condiciones, tener, por ejemplo, en el caso concreto de la economía neoclásica, partir de que la distribución de los recursos, tal como se presenta, es una condición dada que no hay que explicar, y que lo que hay que buscar explicar es de qué manera se producen los intercambios en el mercado, a partir de modelos abstractos, donde también se va a entender que la economía tiende al equilibrio de los intereses particulares, es decir, que dejados a su libre arbitrio los intereses de cada individuo, cada uno va a tender a maximizar su beneficio y en esa maximización de su propio beneficio va a tender por leyes naturales de la regulación del mercado a favorecer al conjunto de la sociedad, es decir, va a tender al bien común. Esto que es un principio de la economía clásica es retomado por la economía neoclásica y cada vez se va a volver, digamos, esta ciencia una ciencia más abstracta, basada en modelos de, de comportamiento, digamos, de los distintos actores económicos. Los actores económicos van a ser considerados
la empresa, la familia, incluso el Estado como actores individuales sin intereses contrapuestos, y lo que se va a tender a estudiar es la toma de decisiones en la economía, ¿no? Es decir, en esta forma de comprender la sociedad, tanto de la economía, de la política, de las ciencias políticas como de la sociología, lo que se estudia es, en última instancia, al individuo. ¿Sí? El individuo en su relación en el mercado, el individuo en su relación con el gobierno, el individuo en su relación con otros individuos, ya sea que tomemos al individuo o a la familia como unidad, pero como una unidad de individuos que también interactúa con otras unidades en esa sociedad. Las ciencias políticas, ustedes van a ver un breve desarrollo, tanto en el texto de Wolf como en el texto de Susana Hinze, donde se presentan también las relaciones de poder como relaciones que están al margen de la economía, al margen de la sociedad, a margen de la ideología, ¿no? Y también el estudio de la política va a ser el estudio de la toma de decisiones en relación al poder y al gobierno, donde también de algún modo, digamos, hay una tendencia a la autorregulación de un sistema político, donde va a tender, claro, a la armonía, ¿sí? A la eliminación de los conflictos. Y la sociología, digamos, también como ciencia, que tiene sus orígenes un poco antes, a fines del siglo XIX, se desprende de la economía política, entendiendo que las relaciones sociales pueden entenderse al margen de la economía. También va a partir, digamos, de la idea de que la sociedad, para retomar, digamos, o para restablecer un orden social que está perdido a partir del proceso de descomposición de la sociedad feudal, para volver a constituirse ese orden es necesario volver a ligar a los individuos a través de nuevas creencias, nuevas tradiciones, nuevas costumbres o pensamientos que le permitan a los individuos aceptar ese orden social tal y como se presenta. Comte va a decir que lo que es necesario es una resignación razonable, ¿no? Que ya no puede, ese orden no puede estar sustentado en la teología o en las creencias católicas, religiosas, sino que es necesario que se sustente a partir de la ciencia, del pensamiento positivo, que nos permite explicar por qué el orden social es de determinada manera y además por qué debemos aceptar nuestra posición en ese orden social. Los teóricos posteriores, como Durkheim y Weber, también van a entender que la cohesión de una sociedad está compuesta por, o se compone a partir de la unidad de valores, de la unidad de principios, y que lo que está faltando, digamos, justamente para volver a cohesionar la sociedad en las nuevas condiciones de una sociedad industrial y capitalista, es este nuevo orden moral. Es decir, que ellos no parten como otros filósofos románticos, digamos, de considerar que esta melancolía por el orden perdido es que hay que volver a ese tipo de sociedad cohesiva, digamos, de la sociedad feudal, porque eso es imposible, porque el desarrollo de la sociedad industrial hace imposible un retorno al orden anterior, pero que sí es necesario encontrar un nuevo orden. Es decir, que la sociología es una ciencia que surge en su momento como una ciencia conservadora, que busca que el orden sea restablecido sobre las nuevas bases de la sociedad. Por último, la antropología, como otra ciencia que se desprende, pasa a ser, digamos, en el marco del desarrollo del capitalismo y de la expansión imperialista de los países europeos que empiezan a ocupar colonias en distintas partes del mundo, la antropología se va a proponer como ciencia que debe explicar de qué manera se organizan estas sociedades ajenas, digamos, y extrañas
para el pensamiento europeo, que son sociedades que dentro del clima de época, ¿no? Y de la aceptación del evolucionismo pasan a ser consideradas como sociedades primitivas, sociedades que aún no han alcanzado la civilización, que están en proceso de alcanzar esa civilización y que deben ser comprendidas también como unidades orgánicas, donde también cada parte, cada institución de esa sociedad cumple una función determinada. Es una ciencia, la antropología, que también de algún modo surge al desarrollo, al calor del desarrollo del capitalismo en su fase imperialista, y que aboga, digamos, por comprender estas sociedades como una forma también de poder evitar los conflictos y al servicio, digamos, de, tal vez no conscientemente por parte de quienes fueron los primeros antropólogos, pero sí al servicio ideológico de, por un lado, justificar la conquista, justificar la dominación colonial, en la medida que esa dominación iba a permitir a estas sociedades transitar el proceso hacia la civilización, y por otro lado, además de justificar, también permitir que esa dominación colonial fuera más efectiva y menos conflictiva con las sociedades locales. Pero lo interesante que podemos ver en todo este proceso es cómo todas estas ciencias sociales buscan abordar ciertos campos de las relaciones sociales de manera autónoma, como si cada una pudiese explicarse por sí misma sin interrelación con las demás. Bueno, esto es lo que decimos también, lo que va a decir Wolf, y que es interesante pensar, que así como distintos campos de la realidad social son estudiados por distintas ciencias, a su vez cada sociedad es comprendida como una isla, como una unidad homogénea, internamente homogénea, ¿no? Y externamente diferenciable, va a decir él. Es decir, como si no hubiera interacción entre distintas sociedades. Y fíjense que nosotros acabamos de repasar un proceso en el cual, por un lado, las sociedades feudales se descomponen a partir del desarrollo de la industria, y este proceso de desarrollo de la industria provoca conflictos por la concentración de poblaciones en las ciudades. Es decir, que, por ejemplo, esas sociedades rurales propias del feudalismo son afectadas por el desarrollo de las sociedades urbanas, pero a su vez todo este desarrollo genera la necesidad de expansión imperial de los países de Europa, y eso va a modificar los modos de vida de las sociedades, por ejemplo, distintas partes del mundo, las sociedades que van a ser colonizadas, ¿no? De lo que pueden llamar las sociedades indígenas o primitivas desde el punto de vista evolucionista, y no podemos explicar el desenvolvimiento de esas sociedades sin comprender la alteración que significó para ellas la llegada de la conquista y de las colonias, y digamos, de su constitución en colonias de países industriales del primer mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cada una de sus sociedades y su interacción? A la vez que cómo hacemos para comprender las transformaciones culturales producto de la descomposición del orden feudal sin entender el desarrollo de la industria y de la economía capitalista. ¿Cómo hacemos para entender el desarrollo de la industria capitalista sin comprender la exacción de, por ejemplo, minerales y la explotación de las colonias americanas en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Siglo XV, siglo XVI? ¿Cómo podemos comprender el desempeño y el desarrollo de las sociedades americanas sin considerar la colonia y la conquista sufrida desde 1490? Entonces, lo que va a decir Eric Wolf es que esta construcción de esas islas, de esas sociedades, comunidades autónomas, nos obstruye pensar y reflexionar, digamos, sobre los procesos sociales generales, y de alguna manera, nos impide acceder a las verdaderas causas que
hay detrás de las transformaciones sociales, o que explican las transformaciones sociales. Del mismo modo, también, digamos, separar el análisis de la sociedad respecto a sus relaciones con el ambiente también nos impide comprender el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, son dos rupturas significativas. Por un lado, la ruptura del análisis de la sociedad al margen de su ambiente y de los condicionamientos ambientales, ¿no? Y esta es una ruptura muy profunda que llega hasta nuestros días, donde hasta el día de hoy nos resulta difícil poder comprender conjuntamente el desarrollo, podemos decir, viene un concepto que vamos a ver después de coevolución entre una sociedad y el ambiente. Hasta el día de hoy nos cuesta, producto de este momento de constitución de la ciencia, donde ambos órdenes fueron considerados por separado. Y por otro lado, la ruptura dentro del estudio de la sociedad y de las ciencias sociales entre distintos campos de relaciones que empiezan a verse por separado como si no tuvieran interrelación, ¿no? La economía, la política y la sociología. Bueno, esto un poco ya lo vimos. Entonces, una cosa que va a señalar Wolf, ¿no? Que impregna toda la sociología, es entender que el orden social depende de la cantidad y de la calidad de relaciones sociales. Es decir, que a medida que se desintegró el orden feudal, la sociedad feudal, digamos, las relaciones que eran más restringidas y homogéneas dentro de las comunas rurales, en las ciudades pasan a ser más dispersas, es decir, con cada individuo, los individuos tienen relaciones entre sí, pero son relaciones poco profundas, relaciones, digamos, atomizadas, y a veces esa cantidad de relaciones con distintos individuos implican un descompromiso, digamos, una falta de cohesión en esa sociedad, es decir, porque no es solo la cantidad, sino la calidad de los vínculos. Entonces hay como una caracterización entre lo que era la comunidad, caracterizada por ser muy homogénea en cuanto a los distintos roles que asumen los individuos, y por la gran cantidad de vínculos que existían entre esos individuos. Y la sociedad, donde lo que hay es numerosos vínculos con distintos individuos, pero de poca profundidad. Entonces, eso para los primeros sociólogos va a ser uno de los motivos de la falta de cohesión en la sociedad. Bueno, también lo que decíamos, la descomposición de un orden moral, creencias que dejan de ser compartidas, digamos, la dispersión de las creencias y de los valores, y bueno, una sociedad que deja de tener estructuras recurrentes porque está en permanente cambio. Entonces, aparece polarizado en los primeros sociólogos lo que son estas relaciones de comunidad y relaciones de sociedad. Ahí en los textos van a ver estos nombres en alemán. Entonces, se considera que la comunidad tenía un orden social más estable y por lo tanto dentro de esta polaridad el polo positivo era la comunidad, a la cual había que intentar regresar en las nuevas condiciones, donde había acuerdos de valores morales, homogeneidad de las posiciones de los individuos y relaciones, como decíamos, muy condensadas. Mientras que en la sociedad tenemos relaciones atomizadas y dispersas, los valores morales son diversos, no hay cohesión, y cada individuo ocupa posiciones heterogéneas dentro de la sociedad. Entonces, en este polo, digamos, sería el polo negativo, en el sentido de que falta cohesión y esto provoca conflictos permanentes en la sociedad, ¿no? Pero en el siglo XX lo que vamos a ver dentro del desarrollo de las ciencias sociales, cómo la polaridad, el valor de cada uno de estos polos cambia. A partir de que estas
comunidades basadas en valores tradicionales son vistas como sinónimo de atraso, sinónimo de tradicionalismo que impide el desarrollo de la civilización y del progreso. Mientras que las sociedades donde existe una diversidad de valores, diversidad de relaciones y heterogeneidad de posiciones son vistas como sinónimos de la modernidad. Es decir, aquellas sociedades donde se permiten la coexistencia de diversidades, de diversos valores y de diversas relaciones, son aquellas donde el progreso y el cambio son parte de la dinámica de la sociedad y por lo tanto son sociedades modernas que en definitiva tienen de alguna manera la misión para la humanidad de ayudar a esas sociedades retrasadas y tradicionales a alcanzar la modernidad y el desarrollo. Y esto va a estar muy presente en teorías sociales que van a impactar, digamos, en la forma de producir en lo que se dio a llamar el tercer mundo, ¿sí? En América del Sur lo hemos vivido como lo que se dio a llamar la Revolución Verde, basadas en la teoría de la modernidad y la necesidad de estas sociedades tradicionales de dar un salto en la producción de alimentos para superar el atraso y la pobreza. Es decir, como que ese tradicionalismo era el causal de la pobreza de estas sociedades. Es algo que está muy presente hasta el día de hoy y que se reactualiza en los discursos políticos, incluso muchas veces para contraponerse a las acciones o protestas en contra de formas productivas que son muy perjudiciales o dañinas para el ambiente, ¿no? Lo podemos pensar, por ejemplo, hoy, cuando se contrapone el desmonte, digamos, como un símbolo del avance de la modernidad en el campo, ¿no? En el caso de Salta está muy presente eso, es decir, como aquellos que se oponen al avance de la agroindustria en el campo, principalmente si pensamos en el Chaco salteño, digamos, el avance tras los desmontes, el avance de la agroindustria sojera, aquellos que se oponen en realidad se están oponiendo a la modernidad sobre la base de valores tradicionales y que estas comunidades, por ejemplo en el caso de las comunidades guaraníes, wichí sobre todo, que resisten en el monte el avance de los desmontes y del desalojo, son comunidades cuyas condiciones de vida, de extrema pobreza, de hambre, en realidad no van a cambiar o solo pueden mejorar si permiten el avance de los desmontes y de la agroindustria en Chaco, ¿no? Entonces, acá tenemos como valor del atraso las comunidades indígenas y como valor de la modernidad la agroindustria sojera, que permitiría el avance de esa sociedad, la superación de la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, que esta polaridad está siempre presente al momento de pensar muchas veces los problemas sociales y que se ha hecho muy presente en el caso de lo que se llaman conflictos sociales y ambientales o socioambientales. Bueno, así vemos que también estas sociedades se siguen pensando en forma aislada, digamos, los grupos sociales siguen siendo explicados desde las ciencias sociales como sociedades aisladas, sin interconexión entre sí, y nos impiden comprender los procesos de cambio, las relaciones entre la modernidad y el atraso, porque bueno, si pensamos en el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, no podemos pensar la relación de la situación de las comunidades wichí de hoy sin entender todo un proceso histórico de despojo, de desalojo, de transformación de sus modos de vida, que data por lo menos de 2 siglos atrás como mínimo, 2, 3 siglos atrás. Y entonces explicar hoy a las comunidades wichí y su situación actual como producto de sus tradiciones es desconocer que esas tradiciones han vivido numerosas transformaciones, no solo sus tradiciones, sino principalmente
su forma de vida y de producción. Transformación es producto del avance de una sociedad de carácter industrial capitalista que ha ido marginando, destruyendo y descomponiendo modos de vida anteriores. Y entonces no podemos entender tampoco el desarrollo de la agroindustria en el noroeste sin entender primero, o a la vez, a la par, su interconexión con las poblaciones locales que habitaban este territorio. Y esa es la propuesta un poco de esta materia, que nosotros pensemos que los procesos sociales son, están interconectados, son históricos, y que solo pueden ser explicados en función de su historia y de la historia de las relaciones entre los grupos sociales. Esta, bueno, es la propuesta de Wolf también, partir de una teoría de las interacciones y los procesos, no de una disciplina, porque estamos muy acostumbrados a pensar digamos, el conocimiento en función de disciplinas, y esto nos obstaculiza. Por eso es que, por ejemplo, hemos perdido la capacidad de analizar la interacción sociedad-naturaleza o sociedad-ambiente, digamos, y nos cuesta tanto volver a sopesar cuál de los, cómo se da esa interconexión, esa coevolución, ese metabolismo entre la sociedad y su ambiente, ¿no? Analizar que esas interacciones van a modificar las estructuras sociales locales, lo que les decía recién, en el caso de las comunidades wichí, y reconstruir todo el proceso de desarrollo del capitalismo como un sistema que pone en relación a todas las sociedades a nivel planetario, ¿no? Es un sistema que en su desarrollo avanza sobre el conjunto de la humanidad y sobre el conjunto del planeta, y impacta necesariamente y de manera cada vez más profunda sobre las condiciones ambientales, ¿sí? Bueno, entonces tratar de alguna manera de reflexionar sobre esta fragmentación de conocimiento dentro de las ciencias sociales, pero también, y como principal ruptura que obstaculiza hoy el desarrollo del conocimiento, esta ruptura entre las ciencias naturales y las ciencias sociales como campos del saber que no encuentran sus puntos de conexión. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, luego vamos a ver en la unidad 2 y 3 de qué manera empiezan o se desarrollan teorías que van a buscar reunificar esto que se ha descompuesto, esta unidad inescindible de la humanidad con su entorno, con el medio en el cual se desarrolla. Pero bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el martes por cualquier duda, y ya tienen subida en el aula virtual la guía de trabajo para analizar los textos que componen, digamos, la clase 1 de la primera unidad. Hasta la próxima.